Good afternoon. Welcome to the petitioners, to the representatives of the state of Peru for a hearing on the subject of the organic law of military justice in Peru, which has been requested by the Instituto de Defensa Legal and the Coordinadora de Derechos Humanos del Perú. We have 45 minutes available for this hearing, so I would ask that you limit your comments, please, to 15 minutes to begin, and 15 minutes on the part of the state. That way we have at least a little bit of time for some questions and comments on behalf of the Commission. Please introduce yourselves as you begin, and without further delay, then, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queríamos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar su tiempo y sus recursos para poder ver un tema que para nosotros es muy importante de cara a fortalecer el Estado de Derecho en el Perú, proceso en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ayudado ya desde hace muchos años al Perú, desde la época de la violencia política y del régimen autoritario. En ese sentido, señor presidente, yo quería comenzar presentando, estamos aquí representados por el Instituto de Defensa Legal, quien habla, David Lobatón y Ana María Tamayo, y por la Coordinadora de Derechos Humanos, Miguel Huerta. Muy rápidamente, en esos 15 minutos que la Comisión nos ha otorgado, haremos uso de la palabra a Ana María Tamayo y quien habla. Para comenzar, queríamos señalar, señor presidente, señores comisionados, que en este tema de justicia militar, sin duda, si uno compara la actual legislación y la actual situación hace 20 años con la situación actual, sin duda ha habido mejoras. Y mejoras en las cuales los organismos de derechos humanos nos sentimos en parte responsables. Hace 20 años, los civiles podían ser juzgados por el fuero militar en el Perú. Hace 20 años, las violaciones de derechos humanos eran procesadas en el fuero militar. Hace 20 años, los militares en situación de retiro podían ser juzgados por la justicia militar. Son tres aspectos que sin duda hoy en día ya no se discuten en el Perú. Y en esa línea es que la audiencia que hemos solicitado precisamente va en terminar de adecuar la justicia militar y policial a los estándares de las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos y a la constitución política del país. En ese sentido, la actual audiencia es la segunda que la Comisión Interamericana concede en un plazo de 2 años. Hace 2 años, exactamente en marzo del 2006, por primera vez molestamos a la Comisión para que pudiera ver este tema, y en esa audiencia el gobierno peruano se comprometió a respetar las sentencias que emitiera el Tribunal Constitucional del Perú en materia de justicia militar. Lamentamos informar que después de 2 años y de ese compromiso adquirido ante la Comisión, el gobierno peruano a la fecha no solo no ha cumplido con respetar las sentencias que ya emitió el Tribunal Constitucional, sino que además ha emitido a fines del 2007 la Ley 29.182, Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar y Policial, que vuelve a insistir en un diseño orgánico distinto y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fundamentalmente en 3 aspectos que vamos a reseñar después. Pero dicho esto, señor presidente, le paso la palabra a Ana María Tamayo porque esta norma se da en un contexto preocupante de un contexto normativo en relación a la actuación de la Fuerza Armada que es importante que muy brevemente podamos contextuar ante la Comisión. Gracias, David. Señor presidente, señores comisionados, señores representantes de nuestro gobierno. Con relación al contexto en el que se aprueba esta nueva ley de organización y funciones del fuero militar policial, brevemente quiero señalar que tenemos que tomar en cuenta la configuración de un espacio normativo, de un escenario normativo que tiene o presenta regresión en materia de derechos humanos y principios democráticos amparados por la Convención. Brevemente voy a enumerar propuestas y medidas legales adoptadas
que van a ilustrar este escenario normativo al que me he referido. En primer lugar, el nuevo proyecto de reglamento del Congreso de la República señala en un articulado una referencia explícita para que el Congreso no esté obligado a observar aquellas resoluciones del Tribunal Constitucional o la parte de ellas relativas a este reglamento o a un conflicto de competencias o atribuciones del que es parte. Hemos constatado, existe una tendencia en algunos parlamentarios y en autoridades del Ejecutivo en considerar que el Tribunal Constitucional no puede establecer el marco constitucional dentro del cual el Parlamento puede legislar, pues el legislativo es soberano. Entonces acá hay una preocupante reticencia en cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, cabe anotar y recordar que en julio del 2007 se introdujo una causal de exención de responsabilidad penal en nuestro Código Penal vía un decreto legislativo para el personal de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional que cause lesiones o muerte en el marco del uso reglamentario de sus armas de fuego. Consideramos que esta nueva causal resulta innecesaria porque en nuestro ordenamiento penal existe ya una causal genérica de exención de responsabilidad a favor de todos los funcionarios públicos que estén cumpliendo sus funciones. En tercer lugar, se ha constatado la decisión de conferir funciones a las Fuerzas Armadas que contravienen la Constitución y la Convención en escenario de protestas de gremios diversos. Así fue en julio del año pasado cuando se declaró el estado de se dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional por 30 días calendarios sin haber declarado el estado de emergencia. Eso fue en julio del año pasado. Finalmente, voy a referirme a la ley 29166, publicada el 20 de diciembre del año pasado, que lleva por título la ley que establece las reglas para el empleo de la fuerza a la que debe sujetarse nuestras Fuerzas Armadas. En principio nos parece positivo que se regule el uso de la fuerza de nuestro personal militar, pero lamentablemente encontramos que existen disposiciones tales como el artículo 7º que contraviene nuestro ordenamiento constitucional. Finalmente, esta misma ley contempla en su artículo 13º la fórmula por la cual todas las acciones que lleve a cabo el personal militar en el ejercicio de su función en el marco de esta ley se presume delitos de función. Acá que creemos que la redacción es oscura, ambigua, puesto que nuestro Tribunal Constitucional y los estándares internacionales hacen referencia a que solamente en base a criterios materiales y objetivos se puede calificar el delito de función. Te cedo la palabra a David Lobatón. Señor Presidente, hemos traído unos pequeños dossier para usted y los ilustres comisionados que pediría por favor sean receptivos. Ahí resumen la petición nuestra, los problemas que encontramos y fundamentalmente un flujograma, un timeline en relación a una suerte de ping-pong entre el Legislativo y el Tribunal Constitucional en relación a la justicia militar. Y esa es la razón fundamental, señor Presidente, en virtud del cual hemos tenido que recurrir al sistema interamericano. Es decir, no es posible que luego de 5 sentencias del máximo tribunal en el Perú en materia de justicia constitucional, el Congreso de la República haya emitido 3 o 4 normas en sentido absolutamente contrario. Consideramos que en materia de Convención Americana de Derechos Humanos, eso afecta fundamentalmente la garantía del principio, la garantía contenida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, referido a la garantía de juez o tribunal independiente e imparcial. ¿Por qué? Porque ya ha establecido el Tribunal Constitucional y la Comisión y la Corte Interamericanas en informes y sentencias respectivas que la doble condición de juez o fiscal militar con la de oficial en situación de actividad
es incompatible con la independencia judicial. No voy a entrar a desarrollar ese punto porque en los documentos que le hemos alcanzado está la fundamentación y la cita de los diversos informes de la Comisión Interamericana y sentencias de la Corte. Solamente quiero señalar el caso más reciente, Palamara contra Chile en la Corte, y la Comisión Interamericana se pronunció a propósito de un informe especial que hizo sobre el Perú el año 2000. Segundo lugar, sigue manteniéndose la designación de los jueces y fiscales militares por parte del poder político, esto es por parte del Ejecutivo, y por parte del poder militar, esto es del propio fuero militar. Aquí quería señalar una precisión. Somos conscientes que en otros ordenamientos jurídicos nacionales eso es parte de la tradición jurídica. Pero en el caso del Perú, como de otros países de América Latina, la migración entre el sistema de designación política a otro sistema de designación institucional por órganos constitucionales autónomos ha sido visto y es entendido y es evaluado como una mejora en la independencia judicial y en la autonomía de los fiscales. Tenemos la suerte que tenemos en esta sala al actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucional autónomo que en los últimos años precisamente ha bregado para fortalecer la independencia de jueces y fiscales en el país. Por tanto, en ese punto consideramos también que mantener un esquema en el cual el presidente o la propia Fuerza Armada es la que designa a los jueces y fiscales militares también vulnera el principio contenido en el artículo 8.1 de la Convención. Finalmente, en relación al reiterado incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, consideramos que es una afectación también a los principios contenidos en el artículo 8 y 25 de la Convención. Y ahí quiero destacar, señor presidente, señores comisionados, que ya hasta en 4 oportunidades la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado criticando y condenando este incumplimiento reiterado por parte del Parlamento. Tengo que anunciar que el día de hoy hemos sido notificados en nuestras oficinas en Lima que la Defensoría del Pueblo ha emitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe adjuntía 002-2008-DP/AAC. Informe a amicus curiae sobre la incompatibilidad de la Ley 29.182 con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos. No solo eso, señor presidente, el propio delegado del gobierno peruano ante el sistema interamericano, el doctor Luis Alberto Salgado, ya adelantó opinión ante los medios periodísticos en relación a que, en efecto, los jueces militares no deberían ser oficiales en situación de actividad. En el dossier, señor presidente, que le hemos alcanzado, hay un dossier periodístico donde obran estas declaraciones, no solo el